A ver, yo sí que varias preguntillas, pero como estamos en el mismo tema, seguro que lo que te voy a preguntar ya te suena. CREA es un espacio colaborativo donde tanto profesores como alumnos pueden volcar información. ¿Sí? Bien, dado la problemática que yo ya hemos hablado de eso aquí en clase, propia de nuestra cultura, muy individualista, a veces muy crítica, ¿tú has encontrado que los profesores son proclives a compartir los recursos que ellos elaboran y subirlos a la plataforma? CREA se diseñó para que los profesores que no tienen conocimientos o que no quieren adquirirlos tuvieran un espacio donde organizar su material docente. Y ellos pueden subir recursos y tienen una opción que el alumno no tiene, y es: no quiero compartir esto. De manera que es exclusivamente... Sí, es como un espacio privado. Tiene un servidor, tiene un disco duro, tiene una información que va a clasificar toda su información, pero no va a estar al servicio de... Pero si quieren pueden compartirla. Claro. ¿Y cómo es la dinámica? Los profesores normalmente No comparten. no vuelcan esa información, y el objetivo fundamental era recuperar un material muy importante que habíamos perdido precisamente por el tema digital. ¿Qué ocurría con las diapositivas intencionadas realizadas en un viaje? No las del libro, donde en ocasiones se nos veía el dedo cuando hacíamos la diapositiva, sino las del viaje, que va a un capitel concreto, todo ese material arrinconado, y se había perdido completamente de la investigación e incluso y sobre todo de la docencia, porque ya capturábamos directamente de internet o de las nuevas fotografías, pero todo ese material se perdía. Partía del objetivo de recuperar ese material y bueno, pues se brindaba la oportunidad de digitalizar las diapositivas que los profesores presentaran, con el escáner, con personal y al servicio de ese proyecto. Digitalizamos toda la revista, de manera que ahora la revista tiene un formato digital, pero los primeros números están digitalizados. Y digitalizamos para este proyecto toda la revista, que ahora está colgada también en Dialnet, en la página web del departamento, pero a partir de este proyecto. Sin embargo, curiosamente, los profesores no presentaron su material para digitalizarlo. No presentaron. Y no utilizaban, quizá por esa forma, aunque le crees la base de datos, aunque tú le crees toda la infraestructura, hay una frontera en ocasiones insalvable. Y el hablar de, por ejemplo, un ordenador donde uno trabaja con Word, trabaja con PowerPoint, trabaja con Excel o con cualquier otro programa, ya facilita que uno entre en Internet y de una manera intuitiva va recogiendo ya un vocabulario. Sin embargo, la persona que no supera esa barrera difícilmente va a entrar en la base de datos, va a colgar, se crea ahí una brecha tecnológica importantísima. Y en gran medida pues la que comentas de que es un trabajo propio. Sí. Por eso en gran medida el trabajo evolucionó. Esto era CREA surge para base de datos en el departamento, para que todo el profesorado gestione su material, y al final se convirtió en un espacio abierto a los alumnos, que son los que realmente enriquecieron enormemente, con la colaboración de los profesores que lo utilizan, que lo pueden dinamizar. Y en el caso de los últimos años hemos apreciado una aceptación enorme en los niveles más altos, por ejemplo en máster. Sí, sí. El máster porque el público es más exigente y tiene mayor conocimiento. Sí, yo también se lo he comentado a ellos, que, por ejemplo, en el uso de foros, es decir, el discurso crítico que se hace, por ejemplo, en los foros, en el grado yo al final he decidido de no hacer foros porque veo que no es una cosa que realmente te lleva a ningún sitio, y sin embargo con ellos en el máster, lo comentaba el otro día, claro, es otro nivel porque aportan información, son más críticos, aportan bibliografía. Es decir, que
en función, claro, de donde tú utilizas el recurso va a ser más adecuado que, claro, que otro. Entonces, ahí la evolución de CREA fue elocuente de este proceso. Pensado en el profesorado, pensado en el alumnado. Pensado en el alumnado, que pudieran buscar información, pero sobre todo que su trabajo quedase ahí y contribuyese a generar conocimiento. Y esto se valora positivamente. El siguiente paso es ponerlo en abierto y que permita la colaboración. Si se expone en clase el trabajo, en ocasiones el alumno no tiene la información en ese momento para explicar y consume muchísimo tiempo. De este modo, los compañeros van leyendo lo que les interesa, no todo. Van a los descriptores de aquellos temas que son afines, en los que pueden aportar y tienen tiempo para aportar y enriquecer con su comentario. Si hay un comentario por parte de un profesor, pues ya está dando nociones para todos y no se resiente la nota. No se resiente la nota porque puede pedir explicaciones después de que has puesto la calificación, pero en este momento no. Entonces es un proceso que en desarrollo, porque todo es software libre, no lo he comentado, pero es un desarrollo a través de software libre todo lo que he expuesto. Yo diseñé con software comercial y el problema de licencias impidió que saliera con software comercial. Licencias que limitaban enormemente el proyecto. Entonces, el desarrollo tecnológico es muy importante, el que hay detrás, y a través de la usabilidad, de que un compañero, pues aquí se me cuelga, o es que esto no me lo permite, pues se va mejorando. Y lo que tardó prácticamente 3 años en desarrollarse, hacer pruebas solamente en un ámbito restringido, luego abrirlo a los alumnos, el adaptarlo en lo que he mostrado de MUPAR, que es más complejo, en abierto y con colaboración, pues en un curso, el año pasado lo pudimos hacer. Y ya a final de curso se abrió al grupo simplemente de máster. La asignatura que imparte, que comentaba, Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Historia del Arte. Y los que hay ahora son todos de Patrimonio y Museología, de quinto, o de Historia y Gestión del Patrimonio de tercero de grado. Entonces, ahora nos hemos olvidado completamente de los profesores como material, pero sí con la posibilidad de que puedan colgar ahí su información. Comentando con otros compañeros de otras universidades, claro, pues decían, pues se lo voy a comentar a los alumnos, pero sobre todo pues, veían una posibilidad también de un repositorio específico que va claro, que eso es un potencial importante. Cuando has dicho de software, tenía que poner otra cosa. Para el MUPAR, ¿qué software habéis utilizado? MySQL. MySQL, vale. Es decir, no es WordPress ni nada de ese tipo. No, de todas formas, claro, estamos utilizando distintas plataformas. O sea, estamos integrando, porque lo que nos sirve para una faceta, nos sirve solo para una faceta. Sí, sí. Y esto, pues ahora con el tema del espacio colaborativo hemos tenido que introducir novedades considerables. En breve, creo yo que saldrá en una revista digital todo el análisis técnico del proyecto, ya con el servidor, con todo el apartado técnico, que es complejo y que supone pues una dialéctica permanente entre ingenieros e historiadores. La pregunta es doble. Una es, yo tengo miles de fotografías hechas por mí, entonces en los viajes, en los congresos, ¿no? Entonces, eso yo lo puedo subir a la página y a lo mejor puede interesar a alguien. En este proyecto, que es Memoria y Significado y Recepción de los Vestigios del Pasado, yo puedo poner el Panteón. Si yo pongo el Panteón y digo obra romana, Agripa, Adriano, puedo comentar todo lo que tradicionalmente se dice. No tendría sentido. Si yo pongo el Panteón, lo clasifico y explico que fue expoliado, que fue iglesia, que tuvo un campanario medieval, que Bernini hizo 2 campanarios, que fueron repristinados, ya tiene sentido.
porque es cómo valoramos esa obra a lo largo del tiempo. El obelisco tiene un significado en Egipto y uno muy distinto cuando se traslada a Roma y está en el Circo Máximo, o cuando en el siglo XVI se pone delante de San Pedro. Ya tiene el significado del triunfo del cristianismo sobre todas las religiones. Y es el mismo objeto. Lo que analiza este proyecto es precisamente esa evolución de los objetos. Entonces, se puede poner una imagen y simplemente hacer una ficha con un resumen pequeño, o si queremos extendernos mucho más, se adjunta un documento Word transformado en PDF, etc. Pero el objetivo del proyecto es restringido. No, por eso decir, no pretende competir con Flickr, con Panoramio, en absoluto. Simplemente personas que les interese ese tipo de trabajo, ¿no? O ese tipo de orientación. Y a su vez bajarte algo que te interese. Se puede. Se puede. Porque ¿cuál es el conflicto que tenemos los historiadores del arte a la hora de publicar? En que no se pueden utilizar los materiales. Precisamente, y comenzamos hablando del profesor Juan Antonio Ramírez, él criticaba enormemente esta limitación para el arte contemporáneo, pero afecta prácticamente todo. La página web tiene ya una presentación que indica que simplemente tiene un carácter didáctico e investigador. Esto exime, en cierta medida, bueno, no vamos a recibir dinero, no vamos a poner publicidad en ningún momento, es algo estrictamente académico y científico. Bajo esa consideración estamos publicando. Si yo escribo un artículo o si yo compro una fotografía al museo, yo la he pagado, pero yo no puedo poner esa fotografía ahí. Si yo publico un artículo, el artículo contiene mi texto y yo soy dueño de ese texto, pero no de la maquetación. Pero le puedo pedir un permiso a la revista. Sí, hay quien te dice, si me citas, vale. Pero claro, te dice, no. Claro, pues simplemente hay que hacer eso. Señalando, de la revista tal. Obviamente nos interesa, porque si no, no nos va a citar correctamente si lo incluimos. Esa frase me parece que cuando se inicia el espacio colaborativo. Para los derechos, pues, obviamente nosotros no nos responsabilizamos de lo que cada uno sube. Y si aparece pues un requerimiento, oye, pues quite esto que no tiene usted los derechos, pues se quite y no pasa nada, pero en principio es un ámbito exclusivamente académico y científico, y en el que no se persigue la obtención de beneficio a través de publicidad o de cesión de este material a terceros en absoluto. Bueno, pues si por ejemplo tú estás utilizando fotografías tuyas que tú has conseguido, las has hecho tú, ¿no? Entonces, aunque sean de sitios públicos, pongamos, los monasterios que se expoliaron aquí, se vendieron, están en América, no hay ningún problema, ¿no? Estamos utilizando de una manera, y todos lo hacemos de una manera bastante libre. Bastante libre. Yo, vaya, lo primero felicitarlo, me parece que entusiasmado con el tema, me parece seductor el proyecto como para trabajar en él. Pero hay una pregunta, al ser un espacio colaborativo, habla de entre universidades, pero no ha hablado entre facultades dentro de la universidad, y tienen en la propia descripción del proyecto, tienen interés alguna, como por ejemplo la de turismo, con el patrimonio, pongo la de matemáticas, que podría aportar mucha información en la evolución
y en el mantenimiento, eso es lo que me sale de la pluma. Y no ha hablado de eso, no sé si está contemplado o no esa colaboración. De hecho, ha hecho referencia a la catalogación europea de iconografía y sé que hay una página en la Universidad de Valencia que trabaja sobre iconografía y que está relacionada con ello y podría estar también de alguna forma enlazada. Y con respecto a la pregunta, que yo entiendo que es un espacio selectivo, en ese sentido, la pregunta de las miles de fotografías no tendría por qué ser muy descabellado, no, sino repositorios auxiliares. ¿Por qué despreciar potenciales informaciones? Repositorios auxiliares donde poder recabar una información que en un momento determinado no se tiene. Bueno, agradezco las palabras, las observaciones. Está abierto a todo el mundo, de manera que no es una clase o una universidad o una facultad. Es que una persona de México puede ahora mismo estar comentando una de las fichas que tienen los alumnos. Todo el mundo. En el momento que se haga un espacio colaborativo, no a través de una intranet, como teníamos en ECREA, sino a través de Internet, se puede abrir. Lo que ocurre es que ahora es controlable porque no tenemos, no suscitamos tanto interés. Nuestro tema de estudio no suscita tanto interés, pero evidentemente las observaciones que ha hecho son muy acertadas. Hablaba de multidisciplinaridad y que incluso las personas deben tenerlo, que es lo que estábamos comentando la profesora Nuria Rodríguez y yo. Al tener un complemento informático, significa que la persona que va a comentar es un informático en absoluto, simplemente que se familiariza con entornos. Una persona de la Universidad de Valencia está en contacto con la persona que está en la clase de al lado, distintas horas, etc. El objetivo inicial, si conseguimos, ayer presenté este proyecto en Santiago de Compostela, hoy aquí en Málaga, si conseguimos que alguien se entusiasme porque le interesa, estamos creando una comunidad de personas que a través de una serie de recursos se muestran activas y que puede ser muy interesante de cara al futuro porque estamos ya creando una comunidad. Paulatinamente debe extenderse. Ese es el deseo. Ese es el deseo. Empezamos desde Historia del Arte en la Universidad de Valencia, distintas universidades, en este caso porque hay una especial sensibilidad a todos estos temas y, como muy bien señalaba, pues áreas afines: sociología, antropología, turismo, el turismo cultural, también otras corrientes, y está en el planteamiento. En cuanto a las imágenes, no renunciamos a esas imágenes, a esos vídeos en absoluto. Lo que ocurre es que para clasificar y para gestionar esa documentación, claro, no somos una empresa comparable, o no tenemos los recursos comparables a empresas que están con servidores, con unas condiciones impresionantes. Nosotros no tenemos esa función. ¿Podría ser interesante la estructura de CREA, presentarla en abierto y que se pudiera clasificar la documentación? Tenemos el Icon Class, ya directamente está recogido todo el Icon Class. Países del mundo, todos. En el momento que seleccionamos un país, todas las poblaciones. El pueblo más pequeñito aparecerá según el lugar. Está todo eso preparado para jerarquizar. Podría ser interesante. Ahora no nos lo planteamos por los problemas que
que genera de volumen y porque tiene un criterio principalmente dedicado a la investigación, etc. Pero podría ser un proyecto sumamente interesante porque estamos ahora ramificando después del desarrollo tecnológico que hemos hecho durante estos años. La página web es la de APES, que la dirige el profesor Rafael García Máiquez. Claro, es un proyecto de iconografía. Para nosotros, esto no es un proyecto de iconografía, simplemente es un proyecto de lo que he puesto es de clasificación. Estilos, iconografía, por si pudiera tener un interés a la hora de recuperar la imagen. Quiero ver qué imágenes de tal iconografía hay. ¿Por qué? Para ver cómo se han transformado. ¿Por qué los cuadros mitológicos se convierten en cuadros religiosos a través de repintes? Para eso podría ser interesante, pero no nos interesa. Y la clasificación que hacen a través de APES no es a través de desplegables. Precisamente el problema que tiene APES es que hay que saber mucho en iconclass para ir buscando, y aquí pones dos palabras y ya ves, pero no es nuestro objetivo. ¿Que podrían integrarse distintas plataformas? Bienvenidas, pero claro, son orientaciones distintas, la que tiene cada proyecto. Sí, pero no se deja uno de pensar que son esfuerzos por separado que a veces, aunados, podrían... El desarrollo de... Hay cosas que sí, o sea, lo que no cabe duda, ¿por qué esto se puede desarrollar en 6 meses? Porque teníamos 3 años de desarrollo. Y a partir de ahí se pueden adaptar. Por lo que yo sé del proyecto de Rafael García Máiquez, lo que pasa es que los objetivos son distintos. Lo que pasa es que los dos sí que están utilizando una fuente de clasificación común que es el iconclass. Entonces yo creo que es donde está el apoyarte de los recursos previos. Hubiese sido inútil que a lo mejor tanto Luis como Rafael hubiesen desarrollado un sistema de clasificación iconográfica, claro, si ya existía uno. Entonces se recurre a ese que es referente no solamente en Europa sino prácticamente mundialmente, es decir, es un sistema de clasificación estandarizado y que todo el mundo recurre para la clasificación iconográfica. Entonces la interoperabilidad o la integración de plataformas está bien siempre y cuando existan puntos comunes en el proyecto. Entonces esos puntos comunes hay que encontrarlos, porque tampoco se trata de unir por unir, ¿no? Como cuando descubrimos el hipertexto. Y entonces se hacían, de acuerdo con FrontPage, con todo esto ya antiguo, se hacían las páginas web y como había la posibilidad de poner enlace, se ponía enlace a cualquier cosa, ¿no? Entonces a lo mejor la página, porque tal y cual, y se citaba casualmente Málaga, ¡pum!, enlace a la página web del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Es decir, que, de hecho, una de las cosas que vamos a ver, no sé si la semana que viene o la otra, es la usabilidad y el diseño de páginas web, macronavegación, micronavegación y todo eso, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas, elegir cuáles son las conexiones que enriquecen, que son significativas realmente para tu proyecto. Entonces, a lo mejor entre este y el de Rafael, a lo mejor hay alguna conexión, pero hay que buscar cuáles. A lo mejor puede ser interesante porque hay obras en común, no sé, entonces se puede navegar de un sitio a otro, pero hay que buscar esos puntos de conexión, entre otras cosas, porque si no, precisamente uno de los peligros que tiene la lectura multisecuencial del hipertexto es que te pierdes en la navegación. Y como pongas muchas cosas que no tienen que ver con el tema, al final el discurso se difumina. Por tanto, uno tiene que ser muy cuidadoso en poner, bueno, pues este proyecto, esta plataforma, este recurso, este repositorio, sí que complementa o enriquece o abre nuevas líneas de desarrollo. Si se comenta un objeto que, por ejemplo, pertenece a una colección museística, a lo mejor la ficha de la colección museística aporta una información adicional sobre el objeto que pudiera ser. Cualquier museo, el tema de redes sociales es lo que están precisamente dinamizando y fidelizando con el público y es lo que están quizá centrando todos los esfuerzos para dar un salto dentro de la información que va a presentar el museo, que una persona pueda incluso poner notas, hacer comentarios, hacer un audio y que quede
como recuerdo de esa visita. Obviamente hay mucho, pero no significa que todo sea transferible. Y no todo es transferible porque no es abierto. No es un código abierto del que todos podamos partir. Cuando hacemos un proyecto es importantísimo que sea compatible, que sea transferible y que podamos mantenerlo. Y en este caso nosotros partíamos de una serie de estándares precisamente para poder adaptarlo. Lo de los demás, si no tenemos acceso a ello, yo me puedo inspirar en los requerimientos en las dos páginas web, pero en la arquitectura difícilmente. No, sí, claro. El requerimiento sí. Yo puedo ver la página web de la NASA y encuentro un precedente. Veo la página web de la NASA y veo que tienen artículos, tienen vídeos, tienen audios. Es una página web multimedia. Sin embargo, los requerimientos de la historia del arte parten de una base de datos multimedia que se convierte en espacio colaborativo, pero es distinto. Yo creo que esta es la clave. Yo creo que es que como no hemos reflexionado críticamente sobre cuáles son los requerimientos de la investigación histórico-artística a través de medios digitales o con tecnología informática, pues todo está como en un totum revolutum, ¿no? Es decir, que no hay un discurso crítico, sistemático, sino los que, pocos que estamos, hacemos proyectos, eso sí, muchas veces totalmente desconectados, porque a veces ni nos conocemos, o de pronto te enteras por casualidad que alguien está haciendo tal, pero al menos, si bien por ejemplo en filología, en lingüística, como tenemos mucha tradición de uso de medios computacionales, sí tienen más elaborado ese discurso, pero nosotros no. Es decir, no hemos reflexionado sobre qué hacemos con las imágenes digitales, ¿no? O qué se puede hacer, o cómo se pueden crear nuevas visualizaciones a partir de la información cuantitativa, que hay mucha información cuantitativa, de cómo se pueden generar nuevas visualizaciones. De eso hablaremos, que es lo que se nos quedó por ver la otro día con el Software Initiative de Lachmanovich, que está trabajando en eso. No pensamos sobre qué queremos hacer, cómo podemos hacer, qué es lo que no es conveniente tampoco hacer. Porque alguna praxis, mala praxis también hay, como en todos los casos, ¿no? No tenemos... Porque no tenemos perspectiva. Efectivamente, no tenemos un protocolo de buenas prácticas, no hay nada. Es decir, lo que se está haciendo un poco eso, no intuitivamente, porque los proyectos están muy pensados, pero sí de manera autodidacta, cada uno desde su rincón. Falta articular un discurso común, al menos en España, en el ámbito de la historia del arte. Y hay muchas parcelas de la investigación histórico-artística que están sin la imagen. Yo creo que la investigación con imágenes está infrautilizada. Sí, tenemos imágenes gigapíxel, con alta resolución, que podemos ir al detalle. Y sí, te da datos que a lo mejor no tenías conocimiento, pero un poco más. Aquí podemos ver, la primera ayuda era base de datos multimedia de historia del arte para el uso y refuerzo la presencial a través de aula virtual. Después, espacio colaborativo de recursos educativos de historia del arte a partir de una base de datos. O sea, aquí lo importante era crear una base de datos, aquí es crear un espacio colaborativo a partir de la base de datos que ya tenemos. Y se fue modificando. Una vez ya desarrollamos en estos 3 cursos, un año pues prueban solo los profesores, esto está fallando, esto me da mensaje de error, se puso ante 4 grupos de historia del arte para ya un uso masivo. Se comporta ya perfectamente y con esa estructura, al ser una estructura que utiliza una serie de estándares, etcétera, sirve como punto de partida a MUPAC y en otra serie de ayudas, porque anualmente los proyectos que reciben ayuda tienen que participar en la explicación de esos proyectos, sirve para que otros compañeros aprendan. Y de hecho, pues, el Departamento de Geografía quería desarrollar un proyecto parecido con temas de mapas, con referenciación, etcétera, y nos entrevistamos para facilitarles la información que les permitiera el desarrollar. Pero hay una parte de estructura que siempre puede servir
lo más importante es identificar la que no y establecer perfectamente los requerimientos, y de ahí la importancia de que sepamos el lenguaje que hay detrás, para que nosotros sepamos lo que queremos y que debe permitirnos la herramienta, porque hoy en día es muy frecuente que nos enfrentemos a situaciones como, no, es que la aplicación no lo permite. Que cambie la aplicación, pero es que tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que cambiar nosotros a la hora de usar las herramientas informáticas, porque la aplicación no lo permite. Somos nosotros los que establecemos los requerimientos y las aplicaciones las que tienen que facilitarnos, no el hacer en ocasiones una serie de quiebros para llegar a una respuesta. Sí, pero ese es justamente otro de los problemas. Es decir, voy a hacer un proyecto digital o un proyecto de base tecnológica. Lo primero que hace es que se lo encarga una empresa que son informáticos. Claro, el informático no sabe de historia del arte. Y eso es un problema que hemos tenido muchas veces en historia del arte. Y muchos de los, bueno, y no hablo solamente en proyectos específicos, sino en general. Es decir, los grandes repositorios que se han hecho y que ahora comercializan bajo licencia, etcétera, lo han hecho informáticos. Es decir, que tienen poco conocimiento de cuáles son las necesidades metodológicas o epistemológicas de la historia del arte. Entonces, un paso cualitativo es que un historiador del arte se ponga a liderar un proyecto, porque sabe de lo que va. Y entonces hace un documento de requisito o un documento de requerimiento en función de lo que necesita. Entonces, si ese documento está bien hecho, el sistema se adapta al documento. Es que esa es la cuestión. Si no es primero desarrollar un sistema y luego, por ejemplo, PowerPoint, ¿no? Que todo el mundo tenemos PowerPoint. PowerPoint, hay mucha crítica sobre el discurso al que propende PowerPoint, porque es un discurso secuencial, etcétera, y que está bien para algunas disciplinas, sobre todo de carácter científico, matemático, estadístico, pero para disciplinas más interpretativas como la historia del arte, a lo mejor son mejores otros software. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues, porque lo que nos permite PowerPoint. Entonces nos adaptamos a lo que PowerPoint, Lev Manovich también tiene un libro sobre eso, nos adaptamos a lo que el software nos permita. Por tanto, el paso cualitativo está en que el historiador del arte se implique en el desarrollo mismo del software. Él no va a programar, pero sí le va a decir al informático, yo quiero que el sistema me permita hacer esto, y que me permita conjuntar estas imágenes, y que me permita pasar de una imagen a una palabra, y que me permita cruzar textos, lo que quiera, en función de cuál sea el proyecto que uno vaya a desarrollar, ¿no? Que me permite visualizar de esta manera. Entonces, si el documento de requisitos está bien hecho, el sistema tiene que responder a esas necesidades. Y normalmente la informática, como me dicen a mí abajo, es posible, es decir, todo en informática es posible. Otra cosa es que sea más o menos laborioso y por tanto más o menos caro, con más tiempo, y que, como dice mi amigo José Aldana, que sea epistemológicamente importante. Y me dice, pero eso te va a servir para algo, entonces de verdad eso le va a servir. Claro, porque uno dice, ay, y ahora yo quiero poner esto, y ahora quiero poner esto aquí, y ahora que me salga aquí no sé qué. Dice, y ese esfuerzo tecnológico realmente a ti te va a resultar productivo, es decir, te va a arrojar un conocimiento importante. Pues eso también es una cosa que tiene que hacer el historiador del arte, es decir, que algunas cosas quedan muy cool, muy bonitas, muy fantásticas en pantalla, pero realmente esto sirve, es decir, esto no hace avanzar el conocimiento a algún sitio. A mí, dentro del máster de Historia del Arte y Cultura Visual de nuestra universidad, me gustaría desarrollar mis proyectos tradicionales, mis proyectos relacionados no con el espacio colaborativo, sino con las investigaciones alrededor, pues, de esa orientación, ¿no? O tuvimos otro de arquitectura en construcción, del proceso constructivo. Pues lo que me interesa a mí, pero no, estoy realmente centrado en la docencia en lo que son herramientas al servicio, porque creo que es importantísimo para la formación. Y como hay otras personas que no quieren aprender o que no quieren, pues al final te corresponde el llevar esa iniciativa. Creo que es importantísimo. Creo que tiene que estar en los planes de estudio, creo que tiene un enorme potencial y por eso defiendo esa aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. Con lo cual realmente los que se dediquen a esto, bueno, es que hay dos tendencias, es decir, por una parte, quien vaya y viene en el mundo académico, esta línea de investigación, como muy bien dice Luis, está un poco todavía marginal, porque no se entiende que realmente una línea de investigación relacionada con la historia del arte, etcétera. Con lo cual,
todos los que nos dedicamos a esto, aparte también nos dedicamos a otras cosas que es donde se nos reconoce en la parte de historia del arte. Pero por otra parte están los que lo vayan a desarrollar de una manera profesional. Es decir, el que tenga iniciativa para montar una empresa que tenga relación con desarrollo de contenidos digitales. El que se vaya a dedicar a community manager, por ejemplo, de un museo. Al que le interese esta nueva profesión que os contaba el otro día del curador digital. Al que le interese ser el responsable de un sistema web de una institución cultural. Es decir, que hay también un desarrollo profesional muy importante. Y ese, por ejemplo, en el ámbito de los museos sí que está muy reconocido y actualmente está en un auge. Es decir, todo museo está buscando a alguien que le gestione bien su página web, que le gestione bien sus redes sociales, que sepa muy bien cómo funciona el medio digital para crear reputación, para crear credibilidad, para crear imagen, para hacerse visible. Yo recuerdo que José Lebrero, que conocéis, que es el director del Museo Picasso, lleva buscando por lo menos 2 años, yo creo que desde que lo nombraron director del Museo Picasso, a alguien que le dé un vuelco a la página web del Museo Picasso. Que si la habéis visto, veis que es una página muy simple, que tiene muy poco dinámica, tiene poca participación, que además está hecha en flash, que desde el punto de vista de la usabilidad y de la accesibilidad está muy poco recomendada. Bueno, pues todavía no ha encontrado a ninguna empresa, a ningún autónomo que realmente sea capaz de hacer un diseño que por una parte conecte con la imagen y con el concepto del Museo Picasso y por otra parte pues que satisfaga las necesidades de los nuevos museos digitales o las nuevas plataformas museísticas digitales. Pues ahí hay un camino por hacer. Ahí hacen falta profesionales que sean lo suficientemente creativos, innovadores, que conozcan el medio, pero que también conozcan la casuística de las instituciones museísticas, de la historia del arte, de las lecturas histórico-artísticas, de los medios de interpretación, de la conexión con el público. En MUPAD, el vocabulario que tenéis es un vocabulario estructurado que habéis hecho vosotros, ¿no? Sí. Controlado. Controlado y que debatimos. Es decir, quiero decir que es vuestro, que no sí. Está cogido de un tesauro. No, sí, bueno, es que depende. Cada uno de los desplegables sí. Surge de una reflexión, el de iconografía de la Iconclass. Sí, de la Iconclass, sí. El de estilos, bueno, pues finalmente partimos de los que tiene el Getty, igual que en técnicas, y seleccionábamos porque no podíamos hacerlo tan amplio y tan complejo. Enorme, sí, sí. Entonces partíamos de ese debate. Sí, nosotros para lo del proyecto de Atenea también lo hicimos parecido para las tipologías de texto, que es el capitulillo que escribimos Miguel Tainino. Entonces cogimos la base del tesauro del Getty, seleccionamos la parte de géneros documentales y sobre eso fuimos trabajando, quitando, poniendo, traduciendo, especificando, porque claro, es que eso es ingente. Sí, pero por lo menos tienes un vocabulario de referencia, que yo también se los digo, tienes un vocabulario que te sirve de referencia y de estándar. Es que la estandarización y el uso de metadatos en medios digitales es fundamental, porque si no luego no puedes compartir información con nadie. Te quedas tú con tu ficha y con tus campos, pero luego no puedes compartir con nadie más. Es fundamental. Nosotros hemos combinado ese lenguaje estructurado que suscitó reuniones curiosísimas como Plateresco. Y bueno, pues una reunión solo para Plateresco. ¿Incluimos o no incluimos el Plateresco? Y eso generaba ya un tema de cómo llamamos al... Y bueno, pues era muy interesante para saber cómo íbamos a agrupar. O poníamos solo Renacimiento e incluíamos manierismo y Plateresco dentro del Renacimiento. Y luego, pues la posibilidad con el resumen, que además si el resumen son, por ejemplo, 3.000 o 5.000 caracteres, nosotros podemos incluir un resumen y después añadir otro resumen, y así indefinidamente. O sea que podemos poner cientos de páginas y vamos añadiendo bloques de resumen, de 3.000 o 5.000 caracteres en 3.000, 5.000 caracteres. Pero lo más interesante es eso, el buscar la información. Si esos descriptores que son totalmente libres, los del proyecto en sí, ¿qué nos interesa? La adaptación de las obras, el reuso de algunas obras, la destrucción, el concepto de damnatio memoriae, borrar la huella de una civilización a través de sus vestigios.
Bueno, pues una serie de conceptos que nos interesan. Si alguien encuentra otro bien, pues me parece que este concepto sería interesante. Se pone en contacto a través de la página de administración y lo debatimos en el equipo y pues incorpora. Pues o asumimos que no podemos tener una lista muy larga porque si no desmoraliza. Uno no encontraría en el Icon Class lo que busca, sin embargo, se teclea 2 palabras, dioses, y a ver lo que nos pone ahí, ¿no? Dioses del Olimpo, dioses de las distintas clasificaciones, y nos va buscando dentro del Icon Class lo que contiene esa cadena de caracteres. Eso facilita mucho, facilita enormemente. Y es combinar los dos sistemas, porque cuando se lo das tú todo, hay cosas que se quedan fuera. Sí, seguro. Muchísimas Sí. cosas. Y si dejas todo al lenguaje natural, que es lo que tiene Entonces, Google, no lo recuperamos, porque nadie lo ha clasificado. Y no le das tampoco un sistema de calidad. El CREA tiene un sistema de validación y un sistema de consolidación. El recurso, primero dice, no, es algo correcto, es historia del arte, no es otra cosa, se valida, se consolida. Entonces uno puede buscar entre elementos que han pasado esa prueba y que dice, no, está perfecto esta ficha, ¿no? Claro, eso era muy lento. Y en el espacio colaborativo, claro, no nos comprometemos a decir, no es el año 1732, sino el 1763. Hay cosas que se te escapan y no puedes estar controlándolo como intentábamos en un principio en el CREA. Tiene que ser mucho más fluido, ¿no? Pero eso hay que comentar muy interesante también, es decir, cómo en el proceso que se va gestando el proyecto hay toda una reflexión intelectual. Es que eso, porque muchas veces se olvida y se piensa que hacer un proyecto es que yo eso le encargo a alguien que me haga una plataforma y empiezo a cargar información, pongo imágenes, y no, es decir, un proyecto para que esté bien hecho tiene por debajo toda una reflexión epistemológica, es decir, ¿dónde coloco esto? ¿Cómo conecto las informaciones? ¿Incluyo este término o no lo incluyo? Porque en función, eso me está dando lugar a una serie de decisiones intelectuales, por ejemplo, sobre cómo se configura, ¿no?, el devenir de la historia del arte. Incluso, ¿cómo navego? Porque en función de cómo establezca yo las líneas de navegación, estoy jerarquizando un tipo de información sobre otro tipo de información. Por tanto, estoy dando a entender que mi proyecto se organiza de esta manera. Y a lo mejor resulta que no, que es que realmente yo lo estoy entendiendo de otra forma, pero como la página web no está hecha de acuerdo a cómo yo entiendo el proyecto, da una visión distinta. Entonces, cuando uno se pone a diseñar un proyecto, tiene que estar tomando toda una serie de decisiones que son propiamente epistemológicas y que llevan mucha reflexión intelectual y un conocimiento profundo de, primero, cuál es tu tema de investigación, qué es lo que quieres hacer y en general de la historia del arte. Lo digo porque muchas veces en ese prejuicio, ¿no?, o en esa minusvaloración que hay sobre los proyectos digitales, uno no se da cuenta de que realmente es tan proyectos de investigación como el que al final da como resultado un libro tremendo con muchas fuentes documentales y con mucho aparato crítico. ¿Por qué? Porque hay que estar reflexionando constantemente sobre cómo organizar la información, cómo la visualizo, qué tipo de información, qué tipo de etiqueta, qué tipo de vocabulario estructurado, qué tipo de clasificaciones, cómo lo conecto, por dónde entra el usuario. Si entra por aquí, ¿va a entender todo el proceso recorrido? ¿Es interesante que haya primero la imagen y después el texto? ¿O las dos cosas al mismo tiempo? ¿Puede elegir libremente? ¿O se lo damos ya hecho para que vaya orientado hacia una dirección importante? Son toda una serie de decisiones que hay que ir tomando y que muchas son muy intelectuales y que implican un y debates de día y de semana. Cuando hablas con el ingeniero informático en las partes que no puedes desarrollar, se inicia ese debate cuando le pides la novedad. Eso es imposible, eso es muy difícil, ¿eh? Y entonces ya viene la negociación para ver si realmente se puede o no se puede. Pero es necesario, y es necesario que los historiadores tengamos más presencia. Sí, definitivamente, sí. Yo quedo a disposición de todos vosotros a través de correo electrónico. Lo tiene Nuria, sí, a través de la página. Bueno, una cosa que yo creo que debe quedar claro, es decir, que el proyecto MUPAR está abierto. Es decir, que si alguien está interesado en colaborar dentro de los objetivos del proyecto, lo puede hacer y se va iniciando también en esa dinámica
de colaboración no solamente en redes sociales, que está muy bien, sino en redes que tienen una línea temática específica y que están pensadas pues, para favorecer la investigación y el intercambio de conocimientos. De hecho, algunos lo van a utilizar como para publicar los artículos ya hechos, otros para publicar trabajos de clase, pero la idea también con los preprint, o sea, es decir, antes de publicarse, es que se presenten en MUPAC y los mejores serán seleccionados para el congreso que queremos hacer el próximo año sobre esta temática y que se abrirá a jóvenes investigadores, etc. Aquí tiene ese componente.